flexibilización en la aplicación de la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda en toda España, a dotarlo de las herramientas necesarias para que puedan actuar con mayor agilidad, a desarrollar una base de datos pública sobre el parque de vivienda existente y a endurecer las sanciones oportunas para atajar su incumplimiento deliberado por parte de las comunidades autónomas. Está formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. El proponente de la iniciativa dispone para su defensa un tiempo de 10 minutos y en nombre de dicho grupo interviene el señor Rodríguez Enrique. Gracias, presidenta, y buenas tardes, señorías. Miren, yo creo que la política actual, sobre todo en las comunidades autónomas que están gobernadas por parte del Partido Popular, con y sin Vox, está adoleciendo de una forma generalizada de un problema que es fundamental, y es que no saben colaborar porque no saben ceder. Prefieren tener la razón para salirse con la suya, aunque sea a costa de perjudicar no solo al conjunto de la ciudadanía, sino también a ellos mismos. Y esto yo creo que es lo que les está pasando con la Ley de Vivienda Estatal. Ustedes no quieren dar su brazo a torcer, primero porque la ley ha sido redactada por un Gobierno del que no forman parte, pero segundo, y es lo que yo veo más grave, porque estoy absolutamente convencido de que no han leído la ley a la vista de sus críticas sin fundamento. Y esto no es nuevo en ustedes, porque es que a ustedes no les gusta leer. Es decir, ahí tienen, si no, el veto bochornoso a la Ley de Garantías de Vivienda Protegida que les propusimos, que lo hicieron sin fundamento porque no había alteración presupuestaria alguna según la disposición final tercera del texto. Miren, señorías, la Ley de Vivienda funciona donde se está aplicando. En Cataluña estamos viendo una reducción significativa de los precios de alquiler, un 4,7% de bajada de media y un 8,9% en la ciudad de Barcelona, con 11.000 nuevos contratos de alquiler. Asturias acabará el año 2025 con 16 zonas tensionadas declaradas y veremos pronto sus efectos. En Navarra, además, ya se han declarado zonas tensionadas en 21 municipios y se han puesto en marcha 56 medidas para favorecer la bajada de los precios de la vivienda. La pregunta es, ¿y en Extremadura qué? Pues en Extremadura, gracias a las políticas que ustedes están llevando a cabo, el precio de la vivienda no para de subir. Somos la tercera comunidad autónoma con un mayor incremento del IPC. Cuesta vivir un 2,5% más en Extremadura, según el INE, y esto se debe fundamentalmente a dos factores. El primero es el incremento de los alimentos, el IPC de los huevos, que decía un titular. Y el segundo, pues yo creo que ya se imaginan todos cuál es, que es efectivamente el precio de la vivienda. Extremadura es la comunidad autónoma con el mayor incremento del IPC en vivienda, un 5,3% en lo que va de año, y un 8,6% en la tasa interanual. Y de esto solo hay unos responsables, señorías, que son ustedes. Ustedes, por las políticas que están llevando a cabo desde hace 2 años, que no están frenando el precio de la vivienda, pero sobre todo ustedes por su soberbia, su incapacidad y su inacción, aun teniendo herramientas en la mano como la Ley Estatal de Vivienda. Y ahora no me vengan diciendo que en Extremadura Extremadura lidera el volumen de operaciones de compraventa de vivienda desde que gobierna la presidenta Guardiola, porque estas operaciones se están incrementando en toda Europa y son consecuencia de la bajada de los tipos de interés. Y hasta donde yo sé, ni la señora Guardiola ni la señora Manzano tienen nada que ver sobre esta cuestión. Esto es un tema que depende del Banco Central Europeo. Pero ojo, que es que todo esto ya está teniendo un riesgo, que lo ha dicho el propio Banco de España, porque la subida de precios provocada por su inacción está anulando el efecto positivo de las bajadas de los tipos en los préstamos. Es decir, se está haciendo que el problema no sea la cuota de la hipoteca, sino la entrada que hay que dar, que se encuentra en una media de 44.000 euros de media en España. Miren, todos los partidos políticos tenemos el interés legítimo de gobernar, pero la pregunta que debemos hacernos es ¿para qué queremos gobernar? Y yo no voy a perder el tiempo explicándoles cuándo se han producido los mayores avances sociales en este país y quién gobernaba en aquel entonces. Ustedes, señorías del Partido Popular, lo saben perfectamente y han sido siempre los primeros beneficiados de estas medidas, a pesar de haber votado en un principio en contra de ellas. Divorcio, aborto, matrimonio igualitario, yo no sé si les suena, la subida de las pensiones actual o la reforma laboral y el salario mínimo interprofesional, ese que iba a provocar unos despidos masivos y que no lo ha hecho, y encima está elevando en un 35% la renta de las familias extremeñas. Pero mientras unos estamos a seta, pues ustedes, y nunca mejor dicho, están a Rolex.
Y le voy a poner un par de ejemplos. Miren, supresión del impuesto a los grandes tenedores de vivienda vacía. Miren, yo creo que si quieren conocer el punto de vista de un gran tenedor agradecido, pues no se tienen que ir muy lejos. Es decir, pregúntele al que fue su socio de gobierno y al que ustedes hicieron senador, ausente en el día de hoy, que es un gran tenedor de vivienda según su declaración de bienes. A él le va muy bien. En segundo lugar, por ejemplo, el coqueteo que se traen con las universidades privadas en detrimento de la pública, como ya incluso denunció el rector de la universidad. Yo no sé si alguno de ustedes se ha parado a pensar en que un aumento de la población universitaria va a provocar un incremento de los precios de los pisos para estudiantes porque la oferta sigue siendo limitada y se están reduciendo por la conversión de estos pisos a pisos turísticos que son más rentables. Miren, Extremadura no va como ustedes pretenden pintar. Según el INE, en Extremadura la variación de sociedades mercantiles creadas hasta mayo del 2025 es de menos 4,7%, es decir, se destruyen mercantiles, cuando la media española es de más 36,9%, es decir, se crean mercantiles. Y esta es la consecuencia de cuestionar, no está el señor Higuero, se lo pueden decir, pero esta es la consecuencia, por ejemplo, de cuestionar pues, un proyecto resinero que también le vendría a la comarca de la Sierra de Gata, con el que se fija población, se rehabilitarían viviendas vacías y se recuperaría un oficio rural histórico que forma parte de nuestra identidad como Extremadura. Ustedes también están viendo problemas en el estudio de las zonas tensionadas, porque 356.000 euros, que es el importe con el que han cuantificado esta cuestión, les resultan excesivos. Yo es que no sé si no se dan cuenta de que siempre ven problemas cuando se trata de garantizar los derechos de la mayoría social y del mundo rural. ¿Se dan cuenta de que los problemas de la mayoría de la gente no se pueden analizar y mucho menos solucionar desde la perspectiva de un coche oficial o de un despacho oficial? Se han planteado, por ejemplo, y les pongo este ejemplo, el otro día lo vi y me pareció significativo, si es justo que una camarera de piso, con su sueldo mensual, no pueda pagar una noche en el hotel en el que trabaja. Pues imagínense las piruetas que tienen que hacer para pagar un alquiler o una hipoteca si siguen subiendo los precios, porque ustedes no consiguen frenarlo. Pero el problema es que no lo van a conseguir hasta que no asimilen que el derecho de una mayoría social, como es la vivienda, no puede ser el negocio de unos pocos. Ustedes están normalizando que un piso de 60 metros cuadrados en Cáceres cueste 110.000 euros, pero ya les digo que para el ciudadano de a pie esto no es normal. Lo compran porque no tienen otra opción y el tipo de interés es bajo. Pero esto no es normal, créanme. Y cuidado si siguen subiendo los precios y lo vuelven a hacer los tipos de interés, porque esto ya lo vivimos en el año 2008 y las consecuencias fueron las que fueron. Y, por cierto, las respuestas de cada país pues también fueron las que fueron. Yo me remito a los titulares de los periódicos, fíjense. Expansión. ING devuelve a Holanda los 10.000 millones de su rescate. El País. Londres recupera los 23.800 millones del rescate de IOI y gana casi 1.000 millones de euros más. Infobae. El Commerzbank alemán devuelve 20.400 millones al Estado. ¿Y en España qué pasó? Venga, va, que le doy el último titular. El País. El Banco de España calcula que no se recuperarán 60.600 millones de euros de ayudas a la banca. Pues ustedes que también están pretendiendo o pretendieron en su día normalizar esta cuestión. Miren, yo creo que ustedes deben recapacitar. Hay mucha gente que ya lo está haciendo. Se han recibido 284.000 solicitudes en el registro de alquileres de corta duración creado por el Ministerio para luchar contra los alquileres ilegales y más de 225.000 son alquileres turísticos, porque cada vez que hay un alquiler turístico hay una familia menos en esa ciudad o en ese pueblo. Airbnb ha pactado con el Ministerio de Vivienda la eliminación de pisos turísticos ilegales en su plataforma. Esto es otro avance. Y el propio Ministerio de Vivienda está recuperando los inmuebles de la Sareb para incorporarlos al mercado de alquiler asequible y en Extremadura son más de 300 viviendas. Bueno, pues ustedes yo creo que deben hacer lo mismo. Y como parece que no quieren ver el problema, porque les tienen esa especie de alergia a la ley estatal de la vivienda, pues por eso le planteamos esta propuesta de pronunciamiento para que sea el Gobierno de España el que les facilite las herramientas para llevar a cabo un acuerdo marco con las comunidades autónomas para agilizar la aplicación de la ley, para que ese acuerdo desarrolle herramientas efectivas a la hora de detectar zonas tensionadas, porque a ustedes se les hace bola eso de invertir 356.000 euros, aunque sean para bajar los precios desproporcionados de algunas zonas de Extremadura, para poner en pie una base de datos pública sobre el parque de vivienda y dotar de mayor transparencia al mercado inmobiliario mediante políticas públicas que favorezcan el acceso a una vivienda, y para establecer y endurecer sanciones por el incumplimiento de la ley
porque estamos en un punto en el que no nos podemos permitir más paños calientes ante la insumisión que están demostrando los gobiernos del Partido Popular con y sin Vox con este escenario de precios que tenemos. Yo, señorías, espero sus aportaciones y a ver si hay suerte y conseguimos cerrar este periodo de sesiones estando a la altura y sin intervenciones a las que nos están acostumbrando últimamente. Este pleno, la verdad, es que está bastante más relajado, que son impropias hasta en la barra de un bar. Nada más, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, tiene la palabra el señor Macías Rodríguez por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor Rodríguez, compartimos la preocupación por la situación de la vivienda en Extremadura y la evolución que está teniendo. Vamos a apoyar la propuesta de pronunciamiento que trae su grupo, porque además está centrada en el compromiso que las comunidades autónomas deben adquirir para desarrollar la competencia que tienen, que es la de la vivienda, y que ciertamente no se ha desarrollado. Hace décadas, muchas décadas, que no hay una política de vivienda pública potente por parte de las comunidades autónomas. En su día el Estado cedió eso, pero las comunidades autónomas no han desarrollado. Y si miráramos históricamente, probablemente desde los últimos gobiernos de Felipe González no se ha hecho política, incluido el propio Felipe González, que en sus últimos gobiernos dejó de promover la vivienda pública. O sea, hace mucho tiempo que no se hace. Las comunidades autónomas tienen una competencia importante y las propuestas en las que ustedes traen aquí, yo creo que no entran en las competencias que tienen las comunidades, sino en ayudar a que las comunidades desarrollen esas competencias que tienen, que es algo muy diferente, porque aquí hay una parte de los partidos que están ahora mismo gobernando que inmediatamente dicen no, estas son competencias nuestras en exclusiva, y se atrincheran en esa posición para no cumplir, para no garantizar el derecho constitucional al acceso a la vivienda, nada menos. Nos encontramos con la paradoja de que quien debería garantizarlo no lo desarrolla, no lo defiende y perjudica a sus ciudadanos y a sus ciudadanas. En el caso de Extremadura lo hemos dicho muchas veces, hay viviendas vacías, hay posibilidades de intervenir desde los ayuntamientos, desde la propia comunidad, hay suelo, hay planificación urbanística. Sería una gran oportunidad de desarrollo para Extremadura y ayudaría además a fijar población. Se dan una serie de ingredientes que son una oportunidad única para que Extremadura sea, por primera vez, una comunidad autónoma atractiva para quedarse a vivir o para venir a vivir, si la vivienda fuera barata, si la vivienda fuera asequible. No digamos ya la compra, pero sí al menos el alquiler. Y hay fórmulas para eso, muchas fórmulas. Y ahí le tenemos que pedir también a la Junta de Extremadura que sea imaginativa y que vea también lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas. No son precisamente las comunidades autónomas gestionadas por el Partido Popular las que están brillando más por la gestión de la vivienda. No es así. Sí en la parte en la que se revalorizan las viviendas, en la que el mercado sube, en la que, sí, en esa parte sí, pero en la de acceso de la población a la mayoría de las viviendas, por desgracia no, Y solo hay que ver los datos, Por supuesto, Madrid es el modelo estrella, El que la vivienda a estas alturas
tanto en España como en el conjunto de las comunidades autónomas, incluso en las comunidades autónomas pequeñas como la nuestra, no esté garantizado, habla muy mal de cómo se ha venido gestionando desde hace mucho tiempo. Y cómo, entre los dos aspectos que tiene la vivienda, como un derecho social y como un bien que puede ser objeto de mercado y de especulación, las administraciones durante muchos años han optado por el que sea objeto de mercado y de especulación, aunque nos haya llevado a una de las mayores crisis bancarias de la historia de España, que todavía llevamos arrastrando. Es el momento de que en lo que toca nuestras competencias, a la Junta de Extremadura, pongamos en valor la otra característica de la vivienda, que es un bien social, que es necesario, que es imprescindible y que es una oportunidad para nuestra región. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Macías. Turno del Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor Bravo Arrobas. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Bueno, pues escuchada la propuesta de pronunciamiento presentada por el Partido Socialista, ya le vamos a decir que verde la han segado. Vamos a votar en contra en ese sentido. El PSOE pide un acuerdo marco con la comunidad autónoma para aplicar la Ley 12/2013. 12/2013. Menuda ley. Señorías socialistas, no necesitamos más reuniones, ni acuerdos, ni nada, en papel, nada. Necesitamos menos trabas y menos burocracia y menos intervencionismo. Hoy el PSOE vuelve a esta Cámara a vender humo y amenazas para tapar su fracaso histórico en materia de vivienda. Su famosa Ley 2023 es un fracaso. Criminaliza a los propietarios, desincentiva el alquiler y no construye ni una sola vivienda. Y entonces nos podemos hacer la pregunta esa de ¿dónde están las 184.000 viviendas que prometió el señor presidente, el señor Sánchez? Pues como se suele decir, ni está ni se las espera. No existen, no se construyen y no se entregan. Pura propaganda, humo, como digo. Hablan de derecho a la vivienda, pero lo que traen es un plan inasumible. Derecho a la vivienda del que no pueden gozar nuestros compatriotas. Y, mientras tanto, el PSOE protege la ocupación, criminaliza a los propietarios y expulsa a la inversión privada. Nuestros jóvenes pagan alquileres altos, se endeudan de por vida para comprar o directamente se marchan de Extremadura porque aquí no pueden formar una familia. También piden dotar de herramientas para ese acuerdo, para frenar las maniobras especulativas del suelo. Bueno, lo que necesitamos no es perseguir al que quiere invertir y construir, sino liberar suelo bloqueado, agilizar licencias y proteger la propiedad privada. Vox apuesta por más suelo, por más altura, donde se pueda construir, no por asustar a quien se arriesga a urbanizar. En ese sentido. En Extremadura lo que bloquea el suelo no es la especulación, es la administración pública en sí, que tarda mucho tiempo en dar los permisos. Por ello, también el Partido Popular tampoco puede presumir mucho. Acaban de sortear 100 viviendas de próxima construcción en Cáceres. Evidentemente serían de las 3.000, o sea que quedan 2.900 viviendas más hasta 2027. Estupendo. Pero de esas 2.900 viviendas que quedan, ¿dónde está la licencia? ¿Dónde está el suelo desbloqueado? ¿Dónde está la reducción de plazo, las tasas, las trabas? En definitiva, ¿dónde están las grúas? Pues nada, tampoco se las ve. Porque la realidad es que la burocracia asfixia al que quiere construir y los papeles se eternizan mientras los extremeños esperan. La vivienda pública en régimen especial la fomentan la Junta y los ayuntamientos, pero ¿qué pasa con la vivienda pública de régimen general? Los módulos hay que elevarlos actualmente en los tiempos que corren y como están los precios, muchos promotores no pueden llevar a cabo la construcción de su vivienda pública y eso es un gran problema por la cantidad de suelo que tienen destinado para ello y no se construye una vivienda. Piden también una base de datos pública del parque de vivienda. O sea, más base de datos, más registro, más burocracia. ¿Para qué? Eso no baja ni el precio de un piso ni el precio de un alquiler. Lo que necesitamos es que de las 100 viviendas del Partido Popular acaba de sortear en Cáceres se construyan de verdad y no se quede en otra lista de espera eterna en ese sentido. Lo que necesitamos es que las otras 2.900 o las 3.000 viviendas prometidas hasta 2027 sean realmente una realidad y no otro titular para tapar la inacción. En ese sentido, Vox lo tiene claro. La vivienda no se construye con promesas ni sorteos de pisos, que todavía ni existen.
La vivienda se construye liberando suelo, simplificando licencias, recortando impuestos y defendiendo la propiedad privada. Ustedes, señores del PSOE, también piden endurecer las sanciones a las comunidades que no apliquen la ley, como a ustedes les gusta. Eso, bueno, desde Vox decimos que no a esta amenaza, ¿no? Extremadura no va a ser rehén de esa agenda ideológica del señor Pedro Sánchez, en ese sentido. No vamos a castigar a la familia que alquilan, ni a premiar la ocupación ni la inmigración ilegal que, como bien refleja nuestro programa, presiona el mercado, dispara la demanda artificial y expulsa a los jóvenes y a las familias de sus barrios. Fronteras seguras, pisos asequibles, seguridad jurídica, más propietario y menos ocupa. Eso es lo que pide y lo que defiende Vox. Muchísimas gracias. No votaremos a su favor. Muchas gracias. Gracias, señor Bravo. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular y, en su nombre, el señor Lozano Martínez, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Rodríguez, yo le garantizo que yo sí me he leído la ley y, además, en profundidad y con muchísima atención. Y debo decirle que, transcurridos 2 años desde su entrada en vigor, parece que aún no les ha quedado nada claro que lo único que vamos a apoyar desde nuestro grupo parlamentario en relación con esta ley es su derogación, exclusivamente. Y las razones son bien claras. La Ley de Vivienda aprobada por su Gobierno es una ley intervencionista, sectaria y doctrinaria. Es una ley que hace imposible el acceso a una vivienda a precios asequibles, como ha quedado perfectamente demostrado. Es una ley que tiene efectos muy negativos y que genera una clara inseguridad jurídica. Y es una ley que, en definitiva, constituye un puente de plata a la ocupación y que está teniendo consecuencias devastadoras en el mercado del alquiler, en el que se ha producido una importante reducción de la oferta de pisos de alquiler y, como consecuencia de ello, un aumento en los precios. Señorías, en España el precio del alquiler desde que gobierna Sánchez se ha incrementado en un 44% y hoy es el primer problema de los españoles, cuando en el momento en el que llegó el señor Sánchez a la Moncloa estaba en el puesto 16º. Por tanto, hoy, como le he dicho, para nuestro grupo la solución a estos problemas pasa por la derogación de la ley. La política de vivienda del Gobierno de la Nación es un rotundo fracaso. El plan estatal no ha cumplido ni con las expectativas que se marcó ni con las promesas que hizo a los ciudadanos. La política de vivienda del Gobierno de España falla, entre otras razones, por la falta de medidas orientadas a la adquisición de viviendas y por la demonización de los propietarios. Ustedes nos hablan de elaborar un acuerdo, pero ¿a qué acuerdo se refieren? ¿A uno que firman solo con las regiones en las que admiten aplicar las zonas tensionadas? ¿Y un acuerdo con el que de verdad lo que pretenden es chantajear a las comunidades autónomas en las que no se han declarado esas zonas tensionadas? Desde Extremadura, como bien sabe, no se aceptan esos chantajes. A ustedes les gustan los acuerdos que solo sirven para romper la unidad y la solidaridad entre los territorios, como los que acaban de negociar recientemente con Cataluña. Señorías, los acuerdos en materia de vivienda deben ser tomados en común por todas las comunidades autónomas, porque son suyas las competencias en materia de vivienda. Estas propuestas que ustedes nos hacen, en realidad, son humo y no resuelven ningún problema. El único acuerdo que tenemos que exigir es el nuevo Plan Estatal de Vivienda, del que no sabemos nada. Bueno, sabemos que se exige a las comunidades autónomas que su aportación sea del 40%. Un plan que tiene que ser aprobado en la conferencia sectorial integrada por todas las comunidades autónomas. Como digo, señorías, en su propuesta piden varias cuestiones. Piden la elaboración de un acuerdo marco con las comunidades autónomas, dotar de herramientas para el desarrollo de ese acuerdo, crear una base de datos pública de vivienda existente, endurecer el derecho sancionador que prevé la ley, y se olvidan de algo muy importante si lo que quieren es resolver el problema de la vivienda. Se olvidan de instar al Gobierno de la Nación, al Gobierno del señor Sánchez, a que cumpla su compromiso electoral, a que construya esas 180.000 viviendas que prometió.
aunque puede ser que no se trate de un olvido, sino simplemente es que no se atreven a pedirlo. Verán, señorías, en Extremadura se está trabajando mucho y bien para resolver el problema de la vivienda. La presidenta ya lo anunció en el debate sobre el estado de la región, que la Junta va a elaborar un nuevo plan de vivienda para el periodo 2026-2029, con una inversión prevista de 950 millones de euros. Ya se ha dicho esta mañana aquí, porque el anterior plan resultó insuficiente y los extremeños necesitan medidas actuales ya, como las que se están tomando por parte de este Gobierno. Me refiero a la Valjoven, que ha permitido que 500 jóvenes extremeños accedan a su vivienda, la rehabilitación de más de 400 viviendas de promoción pública o a las medidas fiscales en materia de vivienda que han permitido la devolución de 2,2 millones de euros. Como les digo, se está trabajando y se está trabajando bien. Y además a todo esto hay que sumarle las actuaciones del Plan Habita Extremadura, que impulsa la promoción de 3.000 viviendas en los próximos años. Señor Bravo, le recuerdo que no son 100 viviendas, sino que los anuncios que acaban de salir se refieren a 500 viviendas en la ciudad de Badajoz y otros tantas en la ciudad de Cáceres. Así es como se ponen solución a los problemas de la vivienda, con medidas concretas que ayuden a los extremeños y no con pactos, censos y sanciones que no sirven absolutamente para nada. Muchas gracias. Gracias, señor Lozano. Cierra el debate el autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Rodríguez Enrique. Gracias, presidenta, y gracias a todos por sus intervenciones. Bueno, ya que es la última intervención, pues me va a permitir. La vivienda, que es que yo estaba pensando, después de las informaciones de ayer, que vivienda no sé, pero para Cortijo, el Ministerio de Hacienda de los señores Aznar y el señor Rajoy. Bueno, que le dé una cosa, que también podemos verlo pues como una casa de ocupas empresariales y así le damos oficio a las oficinas estas de asesoramiento. Guardamos silencio. Cálmense, si son 4 minutos los que quedan. Pero mire, al margen de... Silencio. Silencio. Al margen de esto, mire, yo no sé de dónde sacan ustedes que del nuevo modelo de financiación se va a perjudicar a Extremadura con 200 millones al año. Yo no he visto el texto todavía, no sé de dónde lo sacan. Lo que yo sí sé es que el dictado de Génova va a provocar que Extremadura pierda casi 200 millones de euros del nuevo plan estatal de vivienda, porque no quieren poner un duro y, lo que es peor, quieren mercadear con la vivienda pública dentro de 20 años, que además son viviendas que han nacido con dinero público. Miren, esto es un plan estatal que multiplica los esfuerzos del Estado en Extremadura en un 355% y que además pretende construir y rehabilitar más vivienda pública, adelantar la edad de emancipación de nuestros jóvenes, reducir el esfuerzo de las familias en gastos de vivienda y desinflar la burbuja de precios. Pues a todo esto el Partido Popular se ha dado mus. Ha pasado. Y pasa teniendo el cuajo, como nos acaban de decir, que es indefinido, después de haber anunciado hace un mes y sin despeinarse un plan autonómico de vivienda por valor de 950 millones de euros. ¿Pero de dónde pretenden sacar esos fondos? ¿O tampoco van a ser fondos autonómicos, como no lo son los 400 millones que anunciaron con el plan Habita Extremadura? ¿Por qué no le explican a la gente que esos 400 millones los van a tener que poner de su bolsillo para financiar la publicidad de la Junta de Extremadura y de 11 entidades bancarias? Que es que además, a poco que sepan algo, señor Lozano, de la ley de contrato y señor Bravo, esas viviendas no se van a acabar en 2 años que quedan de legislatura. Es imposible por plazo. ¿Pero por qué no empiezan a solucionar el problema de la vivienda que tenemos y buscan alternativas para frenar la escalada de precios de la vivienda? Las rebajas fiscales sin regulación de precios no han servido. Esto ya ha quedado demostrado. Al contrario, los precios siguen subiendo. Los anuncios de más oferta que están haciendo, pues tampoco. Les digo que siguen subiendo los precios. Oiga, ¿y qué tal si prueban con la aplicación de la Ley Estatal de Vivienda? Se lo acabo de explicar. Si es que en los sitios donde se está aplicando está funcionando. Pero es que ustedes están a otra cosa, señorías del Partido Popular. Ustedes están pendientes de ser la marca blanca de aquellos 5 señores de allí, pensando que así van a conseguir recuperar los votos que se escoraron más allá de la derecha hace 2 años ya. Pues les voy a dar un disgusto. Este planteamiento de querer parecerse a Vox
choca frontalmente con su pretensión de construir 3.000 viviendas en 2 años. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos mano de obra y necesitamos que venga gente de fuera. España es una economía puntera en Europa gracias a la inmigración. Y discursos de odio, como el de Vox, hunden las economías. O si no, fíjense en lo que le está pasando a la señora Meloni, que ha descubierto que Italia se va a pique y por eso permitirá la entrada de 500.000 extranjeros para frenar su sangría económica. No sobran migrantes, señorías. Lo que sobran, y cada vez más, son discursos fascistas. Lo que sobran son discursos como los que mantienen desde hace un tiempo hablando de deportaciones masivas. Y de aquellos polvos, estos lodos en Torre Pacheco, señor Fernández. Estos discursos de Vox en Murcia. Estos grupos fascistas que se organizan para alterar la convivencia de un pueblo mediante el terror. El fascismo no da de comer a la gente, señorías. El fascismo no llena el carro de la compra, señorías. El fascismo solo esparce odio. El carro de la compra se llena con más gente trabajando. España necesita más inmigración y, como le he dicho, su plan Habita necesita inmigración. Miren, dejen de querer parecerse a ellos. Si es que les están comiendo la tostada y plantéense por qué el mayor porcentaje de votantes de Vox no ha convivido jamás con el fascismo. ¿Qué historia de Disney no les habrán contado sobre Franco para que les voten? ¿En qué hemos fallado el resto de partidos, pero sobre todo ustedes, para que el 28% de los jóvenes de entre 18 y 24 años les prefieran a ellos? Y vuelvan a la senda de la razón, señorías, sobre todo en una cuestión capital como es el tema de la vivienda. Recapaciten, reconsideren la aplicación de la Ley de Vivienda y podremos comprobar si funciona el control de precios. No se muevan al dictado de nadie y háganlo al dictado del sentido común. Y como les he dicho antes, no consientan que los derechos de una mayoría social sean el negocio de unos pocos. Nada más, presidente, muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Finalizada la sustanciación del orden del día.